Queridos hermanos de Emaús, caminantes de Emaús, cordial saludo. Bienvenidos a este crecimiento semanal que con inmenso cariño hacemos para seguir todo este itinerario de formación en la fe, de profundización de nuestro ser cristiano y de nuestro compromiso apostólico con la Iglesia. El domingo pasado teníamos la celebración de la solemnidad de todos los santos y al siguiente día, lunes 2 de noviembre de 2020, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Dos momentos litúrgicos muy especiales para darnos cuenta de la razón de ser de nuestro paso peregrino por este mundo, para darnos cuenta de la importancia de que nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestro ser trascendente, de nuestro ser, digámoslo así, caduco en este mundo, pero eterno en la trascendencia. Y eso implica, y lo miraremos con el Evangelio del próximo domingo, estar siempre preparados, estar atentos, darnos cuenta que nuestra vida no puede ser vivida en la esterilidad de la búsqueda de los placeres mundanos, ni en la vaciedad de la acumulación inescrupulosa de riquezas. Hemos de acumular tesoros para el cielo, porque es lo definitivo. Si a mí me dicen que tengo que emprender un viaje hacia la costa, yo tengo que llevar ropa adecuada para el clima costero. Yo no puedo llenar mi maleta de chaquetas, de abrigos de invierno. Me servirán en algún momento, tal vez pasando por algún páramo. Pero como la meta es allá y quedarnos allá, ¿para qué de llevar lo que no me ha de ser útil? Lo mismo en la vida. Yo no puedo pretender vivir mi vida, este viaje por el tiempo, acumulando cosas innecesarias, inútiles, llenando la vida de caprichos, de vicios, de situaciones que en nada me ayudan a mí para la salvación. Qué importante es, queridos hermanos, entonces, a la luz de la palabra que vamos a escuchar, revisar nuestra objetiva y responsable preparación de la muerte y del encuentro con el Señor. La muerte es una realidad siempre cercana. ¿Para qué gastar la vida en lo que no da hartura? El mundo muere de hambre y están repletas las mesas, dice un canto. Qué paradójico. Cuando hay muchos que tienen tanto, muchos tienen poco. Pero yo me refiero más al hambre espiritual y a la sed de Dios. Cuando la fuente es inagotable, Dios está aquí. Dios no se esconde y su misericordia es inagotable. Por eso en ese ambiente vamos a leer el Evangelio de Mateo 25, del 1 al 13. Ya nos acercamos al final del año litúrgico y nos adentraremos en el tiempo santo del Adviento, preparación inmediata para la Navidad. Por eso las lecturas que vamos a escuchar durante estos domingos siguientes tendrán como ese ambiente propio del final, el Apocalipsis. No el final de la destrucción, ni de un juicio en misericordia de Dios. No, es el sabor propio de la trascendencia, de saber que estamos invitados a la vida del cielo. Vamos a leer entonces Mateo 25, del 1 al 13. Es el Evangelio del próximo domingo, 8 de noviembre. Y después leeremos aquel capítulo de los siervos fieles y del siervo infiel. Mateo 25, del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite, en cambio las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a su encuentro.
Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: denos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 25, del 1 al 13. Bueno, entonces, hecha la lectura de este pasaje de San Mateo, tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos en la vida de vivir preparados. No sabemos ni el día ni la hora. Podemos morir hoy, podemos morir el jueves, después de largos años o de una vida breve. Por eso la advertencia del Evangelio es una clave de sabiduría muy grande. Como es inesperada la llegada de la muerte, pero inevitable, queda la reflexión: la mejor manera de prepararse para bien morir es bien vivir. Es vivir bien. Es aprender a vivir siempre en la justicia, en el bien, en la caridad, en la bondad. Dice una plegaria de la Iglesia que nuestra vida no transcurre entre vicios y pecados. Qué inteligente es saber vivir. Y esa sabiduría nos la da el Señor cuando nos inspira a través de los santos, de la palabra, del consejo de los prudentes, lo que debemos hacer y cómo debemos realizarlo. Hay un error muy grande cuando le sacamos disculpas y lo escuchamos en el Evangelio. Jesús invitando: tú sígueme, déjame ir primero a despedirme. Tú sígueme. El después, ese es el error. Después, ahí vamos pensando, ahí vamos viendo. Es un error. Yo tengo un criterio, lo que Jesús le dice a Judas Iscariote cuando va a salir del cenáculo en la traición: lo que has de hacer, hazlo pronto. Esa es una ayuda práctica muy grande. Si es el momento de la Eucaristía, pues vamos a la misa. Si es el momento de trabajar, llegue a tiempo y haga las cosas con responsabilidad. Si es el momento de almorzar en familia, es para almorzar. Si es el momento de sacrificar algo, hay que hacerlo. Pero nuestra vida tiene que ser un itinerario permanente hacia la eternidad. La vida no es una fuga hacia la muerte. La vida es el preámbulo de la salvación. Y es el portal gigante que se nos abre para la eternidad. Por lo tanto, todo este texto nos recuerda que hemos de ser previsivos, juiciosos, atentos, cuidadosos con la vida eterna, vivir preparados. El Evangelio menciona un elemento natural, el aceite. Dice por allá el Antiguo Testamento: el aceite que da brillo a la piel. El aceite era usado, y seguramente hoy también, por los habitantes del desierto, los que trasegan con las caravanas, o lo hacían antiguamente por el desierto, les servía como bloqueador. Se cubrían con él y les protegía de las ráfagas quemantes del viento desértico. Pero también el aceite es signo de consagración. Recuerden ustedes cuando Samuel consagra como rey de Israel a David, ¿qué hace? Derramar el cuerno de aceite sobre la cabeza. Y la liturgia nos dice que Jesucristo, sumo sacerdote, fue ungido en el seno de la Virgen con óleo de alegría. Y tenemos en la liturgia los óleos, la misa crismal, el óleo de enfermos, el óleo santo y el santo crisma. El aceite como signo de consagración, de comunicación de la vida y de protección divina. Cuando hablamos del óleo santo de los catecúmenos que se pone en el pecho o en la frente de los niños para indicar que Dios
nos cuida como si fuese una coraza que nos defiende contra las acechanzas del enemigo. Por eso, si el aceite es vida, da brillo al rostro, es signo de protección. ¿Qué significa el aceite en estas lámparas? Pues es la vida de Dios que mantiene viva la llama del existir. Es que sin Dios nosotros somos más bien poca cosa. Santa Teresa de Ávila decía que ella, con la gracia de Dios, era una potencia. O sea, con la fuerza vivificante de Dios en nuestras vidas, nosotros somos seres especiales. Que el aceite de la fe, de la fidelidad y de la alegría nunca falte en nuestro existir. Pero también el Evangelio nos habla del sueño. A todas les entró el sueño y se durmieron mientras esperaban. ¿Quiénes pudieron entrar a la fiesta? Las que se habían preparado. Las que llevaron las alcuzas sin repuesto de aceite no pudieron entrar. El signo del sueño es un signo que nos recuerda a nosotros la muerte, pero también el cansancio que nos puede vencer en la espera de Dios. Y recordemos que es que el tiempo de Dios es perfecto y no es cuando uno quiera, es cuando Él quiere. ¿Cuántas veces le rogamos en la plegaria por largo tiempo algo? Y hay que hacerlo. ¿Y será que Dios no me escucha, no quiere esto? Pues la respuesta llega cuando Él en su tiempo determine que es el mejor tiempo, es el mejor momento. Por lo tanto, ese velar y orar que Jesús nos muestra en Getsemaní es otra clave de vida. Velar y orar. Quien vela, quien vigila, quien es centinela, cuida siempre. Tiene todo preparado, todo en orden, está a la orden del día. Velar y orar. Y quien ora nunca se cansa, no pierde la esperanza. No pierde la alegría de la dulce espera, nunca se desespera, porque sabe que Dios concede lo que más nos conviene en el momento oportuno. Por eso, queridos hermanos, que esta palabra del domingo nos recuerde ya en este colofón o epílogo del año litúrgico, que al ser peregrinos, la maleta tiene que estar lista. Pero una maleta con lo necesario, con el ejemplo que puse ahora del viaje a la costa. Que seamos prudentes, según nos lo indica el Evangelio. Ahora bien, fíjense ustedes que se habla también de la lámpara. Cuando a nosotros nos bautizan, el sacerdote le entrega a los padres y padrinos un cirio encendido en el cirio pascual. Y se le dice: reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía alimentar esta luz, para que sus hijos, ayudados con sus consejos, puedan salir con todos los santos en el cielo al encuentro del Señor. Hace una referencia clarísima a estos textos. Es que somos luz del mundo, y no se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, del cajón, para esconderla. Yo no pongo una lámpara en lo alto del techo para que tenga el bombillo fundido, no, se pone aquí arriba para que alumbre a todos los de la casa. Eso es un cristiano, nos hacen cristianos, nos bautizan, nos ungen con óleo de alegría para hacer luz del mundo. Por eso cuando va faltando el óleo, o sea, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, puede extinguirse esa lámpara. Algunos dicen: he perdido la fe, o se ha debilitado. Padre, rece por mí porque estoy perdiendo la fe. Uno reza y con su oración ayuda, pero ¿no será más bien que no se han procurado los medios de crecimiento y de sostenibilidad de la fe? A eso hay que prestarle atención. No podemos ser luz del mundo sin aceite. El carro no puede encender si no tiene gasolina. No podemos hacer de comer si la alacena está vacía. Yo no puedo ser santo sin el Espíritu Santo. Y el mundo nos reclama como antorchas, como luminarias, como faro en medio de tanta oscuridad. Eso tenían que ser los cristianos, tenemos que ser nosotros, y más un discípulo de Emaús. Entonces, la lámpara alumbra en la noche para la vigilia. El aceite es signo del Espíritu que nos sostiene. La espera es el indicativo de la salvación. Pero el Evangelio habla de unas doncellas o vírgenes, o sea, mujeres que consagraron su vida totalmente a un esposo.
y uno puede pensar perfectamente en la consagración nuestra, bautismal a Dios. Nos han dedicado para Dios. Por eso es decir que un cristiano viva mundanamente. Un cristiano que vive santamente es como una virgen que consagra la integridad de su ser a Dios el Señor. Consideren un detalle muy especial en el texto del Evangelio. Dice que a medianoche se oye una voz, que llega el esposo, salgan a su encuentro. Como que tuvieron una oportunidad última las doncellas para preparar la llegada del esposo. Y las que tenían todo listo, dice el texto, se pusieron a preparar sus lámparas y las otras se quedaron, perdónenme la expresión, viendo en chispero porque no fueron previsivas. Podemos sacar de aquí la conclusión. Es que Dios no se cansa de esperarnos. ¿Cuánta gente en el último instante de su vida logra abrir su corazón a la conversión? Y Dios toca sus almas. Se convierten y en el último instante aceptan a Cristo como Salvador y su infinita misericordia. Y seguramente Dios les abre la puerta de la salvación purificándolos. ¿Será que nosotros estamos aguardando ese instante y por eso ese después y después? No. Qué bueno evitarlo. Qué bueno que cuando llegue el Señor y nos digan, está a la puerta y te llama, uno le puede decir, Señor, estoy listo. Coge la maleta y se va. Pero no saquemos disculpas. Estas se pusieron a pedir ayuda y mientras iban a comprarlo, cerraron la puerta y empezó el banquete de bodas. Se quedaron afuera. Es que Dios nos da oportunidades siempre. Pero es posible, escuchen bien esto, que nosotros pretendamos que el después sea el después de la muerte. Y teológicamente uno hace por su salvación mientras vive en este tiempo. Después no. Después es la oración de la iglesia, la súplica de intercesión por los difuntos, la oración en sufragio. Por eso es tan importante la Eucaristía por los difuntos. Cuando ustedes mandan sus intenciones por los fieles difuntos, se está haciendo una obra de misericordia inspirada ya desde el Antiguo Testamento en los libros de los Macabeos, donde se nos narra la oración por aquellos que ya habían muerto. Y es tradición en la iglesia. Fíjense ustedes que casi siempre las Eucaristías tienen una intención ofrecida por los fieles. Y uno da una ofrenda, uno no paga la misa. Es mi misa, es que yo la pagué. No, no es su misa. Es el misterio eucarístico de la iglesia. Yo doy una ofrenda como signo de gratitud a Dios por la grandeza de lo que acontece en el altar. Y oramos por vivos y difuntos. Por eso es una iglesia peregrina, purgante y triunfante, un solo pueblo de Dios en el tiempo y en la eternidad. Tengamos muy presente esta realidad, queridos hermanos. Estemos preparados. El ser joven no es indicativo de que vamos a vivir años o van a vivir muchos años. Y la ancianidad, pues sí se constituye en una oportunidad para reflexionar más por lo que se vivió, pero por el lapso de tiempo que queda, poco o mucho. El escenario de vida y de preparación de la eternidad es el presente. No desperdiciemos oportunidades, hermanos. Hace algunos días comentábamos con alguien hablando de las vacaciones, del descanso. Las vacaciones no es acostarse a dormir hasta que, nos despertemos. Se puede dormir un poco más, pero hay una recomendación sabia para aprovechar el tiempo, para no escatimar esfuerzos en la búsqueda de la salvación. Y la recomendación es, las vacaciones, el descanso, es un cambio de actividad. Y un cristiano hace siempre cosas nobles, justas, laudables, como enseña San Pablo, lo edificante, lo formativo. Compartir la vida con los demás, descansar. Queridos hermanos, que esta palabra del Evangelio de Mateo 25, 1 al 13, nos implique a nosotros velar, porque no sabemos ni el día ni la hora, mantener encendida la llama de la fe, el testimonio de la vida, mantener reservas de aceite, o sea,
No cansarnos de orar, porque en la oración nosotros nos vamos nutriendo y llenando de Dios. No cansarnos de vigilar y esperar, y no estarle diciendo al Señor después. Hay cosas que tienen que ser radicales en el momento. La lucha contra un vicio, contra un pecado, contra una tentación, es aquí y ahora. Esa cosa de Judas Iscariote, lo que le dice Jesús, lo que has de hacer, hazlo pronto, no postergar. Incluso, eso llega a ser un principio de disciplina humana muy práctico. Tener las cosas a tiempo, no dejarse coger de la noche. Queridos hermanos, que esta realidad nos ayude a nosotros a entender nuestra temporalidad como el preámbulo de la eternidad. No dejemos de ir a la Eucaristía los domingos. Quiero insistirles en eso. A muchos no los he vuelto a ver en la parroquia. Pudiendo hacerlo, hay que hacerlo. Santificar las fiestas, la Eucaristía del domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.